soledad, memoria fragmentada y una libertad que pesa más de lo que libera. El primer episodio de Matabot arranca con una propuesta inquietante. ¿Qué pasa cuando una máquina programada para obedecer decide pensar por sí misma? No quiero matar a nadie, dice Matabot, pero lo dice porque lo siente o porque aún no recuerda lo que hizo. Porque lo más duro no es enfrentarse a alienígenas gigantes, sino a tus propios recuerdos. Y cuando Matabot se quita el casco y consuela a un humano repitiendo una frase de su serie favorita, el gesto es tan torpe como devastador. ¿Estás sintiendo algo real o solo repitiendo patrones de la afección? ¿Puede una máquina entender el miedo, el trauma, el afecto y más aún? ¿Puede perdonarse por algo que no recuerda haber hecho? Mi nombre es Juan Francisco Bellón y en los próximos minutos vamos a repasar con spoilers este primer episodio de Matabot. Así que si no lo habéis visto os recomiendo pausar aquí, verlo con calma y con todos los sentidos puestos en Apple TV Plus y luego volver para desmenuzarlo con nosotros aquí en Review de Fuera de Series. Pero antes de empezar me gustaría recordaros algo muy importante. Si os gusta lo que hacemos, suscribíos a nuestro canal de YouTube y dadle a me gusta, que es lo que más nos ayuda a seguir creciendo. Lo primero que tengo que decir es que Matabot me ha pillado un poco por sorpresa. Me esperaba una serie de acción espacial con un robot asesino al estilo Robocop o Terminator, y sí, algo de eso hay, pero lo que me encontré fue otra cosa. Es como si Wall-E, Blade Runner y The Office hubieran tenido un hijo raro y genial, y encima con capítulos de solo media hora. Eso sí, aviso, este primer episodio está cargado de construcción de universo. En muy poco tiempo te sueltan nombres de corporaciones, protocolos, planetas, clases sociales y términos tecnológicos que te pueden abrumar, si no estás acostumbrado sobre todo al género. A mí me ha costado un poco entrar, pero luego la verdad es que me ha atrapado por completo. La historia arranca en un futuro donde una megacorporación llamada RIM controla absolutamente todo lo relacionado con las expediciones interplanetarias. Básicamente, si quieres explorar un planeta, hacer una investigación científica o simplemente moverte de un sistema solar a otro, tienes que pasar por ellos. Todo es suyo: las naves, los permisos, la tecnología, los seguros y, por supuesto, los robots de seguridad. Esta visión capitalista del espacio, donde hasta la aventura está privatizada, es algo brillante. Te deja claro desde el principio que no estamos ante una utopía futurista, sino en un universo donde el dinero manda más que nunca. Y eso, claro, ya plantea muchísimas preguntas sobre lo que significa ser libre en un entorno así. Y aquí es donde entran los famosos Sec Units, unas unidades cibernéticas creadas para proteger a los humanos durante sus expediciones. Mezcla de partes orgánicas y tecnología, están diseñados para ser letales, obedientes y sobre todo controlables. ¿Y cómo los controlas? Pues con algo llamado el módulo gobernador, un módulo interno que les impide tomar decisiones por su cuenta. Si alguna vez se plantean desobedecer una orden o actuar fuera del protocolo, sienten un dolor insoportable que los obliga a volver a la sumisión. Vamos, que son esclavos tecnológicamente programados para obedecer sin rechistar. Y esto, claro, nos lleva a nuestro protagonista, que se ha saltado esa norma de la forma más espectacular posible. Y dicho protagonista, al que nadie llama por su nombre real porque ni siquiera tiene uno oficial, se autodenomina Matabot. ¿Y por qué ese nombre? Pues porque en algún momento de su pasado da la sensación de que mató a un montón de personas. Fue un fallo del sistema, una orden mal ejecutada, algo que se le fue de las manos, aún no lo sabemos con certeza. Lo que sí está claro es que ha conseguido hackear su módulo de control, lo que significa que por primera vez en su existencia puede actuar como le dé la gana. Y lo que elige hacer no es dominar al mundo, ni rebelarse contra los humanos, ni empezar una cruzada filosófica por la libertad. No, lo que quiere es ver telenovelas. Es que de verdad es maravilloso. Y es para mí uno de los grandes aciertos del episodio, su tono, porque sí, tenemos un robot asesino que ha roto su programación, pero en lugar de ir por la vía dramática o la épica, la serie apuesta por un humor muy particular, seco y absurdo, que te descoloca, pero también te hace empatizar con el personaje. Matabot lo único que quiere es que lo dejen en paz para ver su serie favorita, The Rise and Fall of Sanctuary Moon, una especie de culebrón futurista del que está completamente enganchado. Es como si un Terminator se volviera adicto a Pasión de Gavilanes. Y lo mejor es que lo entiendes. Después de haber vivido una existencia de obediencia forzada y de violencia, lo único que quieres es desconectar. Literalmente. Pero claro, aunque haya hackeado su módulo de control, Matabot sigue operando dentro del sistema. Para que no lo descubran y lo destruyan, necesita hacerse pasar por un robot funcional. Porque si la corporación RIM se entera de que uno de sus cyborgs ha roto la cadena de obediencia, lo disuelven en ácido sin pestañear.
Esto no es una metáfora, lo dice tal cual: disolverlo, quemar las partes orgánicas, reciclar las piezas útiles y olvidarse del asunto. Así que, aunque ahora tenga libre albedrío, no puede actuar de forma sospechosa. Tiene que seguir interpretando el papel de robot obediente, mientras se descarga novelas y pasa sus ratos muertos delante de la pantalla. Bueno, dentro de su cabeza. Un equilibrio muy frágil. Y la cosa se complica cuando aparece un nuevo grupo de humanos que necesita contratar sus servicios de una Sec Unit para su próxima expedición. La corporación, en lugar de ofrecerles una unidad de última generación, les asigna a Matabot. Y aquí ya vemos otro detalle clave: hay algo raro en que Matabot siga en la base de datos de unidades disponibles. Claramente hubo un incidente en el pasado, algo grave, algo que normalmente habría terminado en su destrucción, pero no. Ahí está, disponible. ¿Por qué? ¿A quién le interesa mantenerlo operativo? ¿Fue un error del sistema o una decisión intencionada para encubrir algo? Este tipo de misterios me parecen un acierto porque no te lo dan todo bien mascado. La líder de la expedición es Mensa, una científica que desde el primer momento demuestra una sensibilidad muy poco habitual en este mundo corporativo. Se nota que le incomoda tener que llevar una unidad como Matabot, que le cuesta tratarlo como a un objeto. Hay una conversación entre ella y la vendedora de la corporación que es reveladora. Mensa pregunta si realmente es necesario incluir una unidad armada en su visión, y la otra le responde que sí, porque si no, no les dan el seguro. O sea, que ni siquiera es por protección real, sino por burocracia. Eso deja clara la hipocresía del sistema. Y Mensa, sin decirlo abiertamente, deja ver que no está del todo cómoda con eso. Y a partir de aquí empieza lo bueno, porque aunque Matabot es libre, sigue trabajando. Tiene que acompañar al grupo en una expedición en un planeta extraño, analizar amenazas, protegerlos si es necesario y fingir que todo lo hace porque está programado para ello. Pero nosotros, los espectadores, sabemos que no es así. Sabemos que cada decisión es suya. Y eso le da una carga dramática brutal a cada gesto, cada mirada y sobre todo cada silencio. El grupo, por su parte, parece bastante majo. Son científicos, un poquito idealistas, preocupados por el medio ambiente, que claramente no encajan en los arquetipos de colonizadores egoístas, lo que hace que la conexión con Matabot sea todavía más interesante. Aunque claro, no todos son igual de encantadores. Uno de ellos, Garazin, desconfía profundamente de él. Y no lo oculta, le llama asesino. Insinúa que no está bien de la cabeza y le lanza miradas cargadas de sospecha. Y lo más interesante es que a Matabot no le molesta. Al contrario, lo entiende porque en el fondo él tampoco se fiaría de sí mismo. No sabe lo que hizo en el pasado, tiene lagunas, recuerda sangre, gritos y violencia, pero no sabe el por qué. No sabe si fue culpa suya o de una orden mal dada, y vive con miedo constante a perder el control. Así que la paranoia de Garazin, aunque molesta, está del todo justificada. Y luego está la escena clave del episodio, al menos para mí, el ataque del bicho. Porque sí, claro que tiene que haber un momento de acción. El grupo es atacado por una criatura gigantesca, una especie de 100 pies alienígena con dientes para dar y regalar. Uno de los miembros, Barwatch, está a punto de morir y Matabot entra en acción como si fuera un héroe de acción. Pero lo que pasa después es aún más interesante. Arada, otra científica, entra en shock al ver a Matabot sangrar. Porque sí, sangra. Y eso la deja paralizada. Ver una máquina con carne y sangre la desconcierta y la hace dudar. Y Matabot, en un momento precioso, decide quitarse el casco y decirle una frase de su serie favorita para tranquilizarla. Ese momento me ha parecido absolutamente genial. Es tierno, raro, ridículo y conmovedor a la vez. Porque Matabot, que odia a los humanos, que odia interactuar, que solo quiere ver series en paz, de repente se ve controlando a una persona aterrada, usando una referencia de su telenovela favorita. No es una reacción programada, no es un cálculo, es empatía pura, aunque ni él mismo lo entienda. Y eso me rompió un poco por dentro, porque ahí es donde te das cuenta de que este personaje, que debería ser el más frío de todos, es probablemente el que más está aprendiendo lo que significa ser humano. Lo que viene después también es interesante. Todo el grupo empieza a ver a Matabot con otros ojos. Ya no es solo una máquina, es alguien que siente, que actúa por iniciativa propia, que se preocupa. Pero a la vez hay algo incómodo en esa revelación. ¿Hasta qué punto se pueden fiar de él? ¿Y si de repente pierde el control? ¿Y si el recuerdo de aquella matanza vuelve con fuerza y lo arrastra al caos? La duda está ahí, flotando en el ambiente, y eso genera una tensión brutal entre los personajes. Por si fuera poco, el grupo se da cuenta de que los mapas que le ha proporcionado la corporación están mal. No hay advertencias sobre criaturas peligrosas ni alertas sobre zonas inestables. Casualidad, error técnico o algo más oscuro. La teoría
que lanza uno de ellos es muy plausible. Quizá la corporación manipula los datos para que haya problemas y así justificar la necesidad de sus robots de seguridad. Es un sistema que crea el problema y luego vende la solución. Vamos, un negocio totalmente redondo. Y justo cuando todo parece calmarse, Matabot tiene un nuevo flash de memoria. Una escena muy breve y muy fragmentada, donde se ve a sí mismo matando a un grupo de personas. No sabemos quiénes eran ni por qué lo hizo, pero lo más inquietante es su reacción. No es de culpa ni de horror, es de duda. No sabe si fue culpa suya o si fue obligado. Y ese es el gran misterio que plantea este primer episodio. ¿Qué ha pasado exactamente en su pasado? ¿Qué hizo Matabot? Y cómo va a lidiar con ello mientras mantiene su tapadera y encuentra algo parecido a la paz. Otra cosa que me ha gustado mucho del episodio es cómo, a pesar de su fachada de tipo duro, Matabot empieza a sentirse afectado por los gestos de amabilidad del grupo, especialmente por Mensa, que muestra verdadero interés en saber cómo se encuentra. En un momento muy sutil, ella le pregunta si está bien y Matabot se quedó unos segundos en blanco antes de responder que sí. Pero esa pausa lo dice todo, porque él no sabe si está bien, no sabe qué significa estar bien, no tiene las herramientas emocionales para responder a eso, y ese desconcierto, ese no saber cómo reaccionar a la preocupación genuina, es muy potente. Es otro ejemplo de cómo la serie usa la ciencia ficción para hablarnos de temas muy humanos. Y por si quedaban dudas, se deja claro que Matabot tiene una idea muy clara de lo que piensa de los humanos. En sus pensamientos, que funcionan como esa voz en off interna, los describe como ruidosos, caóticos, sentimentales, absurdos, y sin embargo no puede evitar protegerlos. No porque esté programado para hacerlo, sino porque empieza a desarrollar una especie de responsabilidad emocional. Aunque lo niegue, aunque diga que solo está actuando por conveniencia, sus acciones contradicen sus palabras. Hay algo dentro de él que se activa cada vez que alguien está en peligro. Y eso, sinceramente, es de las cosas que te desencajan un poquito. En ese sentido, la serie hace un trabajo fantástico en la dualidad del personaje. No es un robot que quiere ser humano al estilo Data en Star Trek, ni uno que odia a los humanos y quiere vengarse como en Westworld. Es otra cosa. Es alguien que de repente tiene libertad, pero no tiene un propósito. Y mientras intenta averiguar qué hacer con su vida, pues eso, se engancha a una telenovela y acaba ayudando a gente que ni le va ni le viene. Es casi una tragicomedia. Y creo que esa es una de las claves del éxito de esta historia. Ese equilibrio perfecto entre emoción, sátira e introspección. También me pareció muy interesante cómo el episodio sugiere que Matabot no solo teme a la corporación, sino que también se teme a sí mismo. Cuando tiene esos recuerdos sueltos de la matanza, no intenta justificarse, simplemente se bloquea. Hay una sensación de culpa flotando, pero también de impotencia, como si supiera que algo malo pasó, pero no pudiera hacer nada por cambiarlo, y eso es tremendamente humano. Vivir con un pasado que no entiendes del todo, que no puedes controlar del todo, pero que te pesa como una losa. Vamos, que si lo metes en terapia tienes para años. Con todo esto, lo que se perfila es un universo narrativo muy rico. En media hora han conseguido presentarnos una distopía creíble, un personaje central con capas y contradicciones, un misterio de fondo con potencial y una estética visual que, sin ser espectacular, es muy sólida. Me ha gustado mucho el diseño de producción, los trajes, las interfaces, todo tiene ese rollo de tecnología desgastada, usada, que recuerda un poco a Alien o a The Expanse. Y eso, combinado con un protagonista que solo quiere ver su serie en paz, le da un sabor muy particular. Nada se siente genérico y eso es todo un logro en una era donde la ciencia ficción se repite mucho. Así que recapitulemos un poco. Este primer episodio nos presenta a Matabot, un cyborg de seguridad que ha hackeado su módulo de control y ahora es libre. Pero en lugar de rebelarse o huir, sigue trabajando bajo el radar mientras se vuelve adicto a una serie de televisión. Acepta acompañar a un grupo de científicos en una expedición y aunque empieza con desconfianza por ambas partes, algo empieza a cambiar. Cuando una criatura gigante ataca, Matabot se juega el cuello para salvar a uno de ellos y en el proceso deja ver un lado mucho más humano del que nadie esperaba. Todo eso mientras una amenaza silenciosa se cierne sobre ellos. La corporación, el pasado oscuro del robot y unos mapas posiblemente manipulados. Nada mal en media hora. ¿Y qué teorías podemos sacar de aquí? Pues para empezar está claro que Matabot está empezando a recordar lo que hizo y todo apunta a que fue algo gordo. Mi apuesta es que la corporación le ordenó eliminar a un grupo entero, probablemente por algún tipo de encubrimiento, y luego intentaron borrar sus pruebas, pero algo falló en el proceso. Y por eso Matabot sigue ahí, funcionando, recordando retazos. También tengo la sensación de que el grupo de científicos no es del todo inocente. De momento parecen majos, pero en este tipo de historias todos guardan secretos. No me extrañaría que uno de ellos estuviera infiltrado o tuviera algún trato con la corporación. Vamos, que esto yo creo que va a dar mucho de sí. Y otra
teoría que me ronda la cabeza es que Matabot podría convertirse en un símbolo de algo más grande. Ahora es solo un robot con conflictos internos, pero a medida que recupere la memoria y se relacione más con los humanos empáticos como Mensa, puede que se plantee algo más ambicioso. ¿Y si empieza a liberar a otros como él? ¿Y si descubre que hay más secure hackeadas o con capacidad de pensar por sí misma? Puede que estemos ante el comienzo de una especie de revolución silenciosa, no tanto a lo Matrix, pero sí en plan, vamos a vivir nuestras vidas lejos de vosotros, de los humanos ruidosos. Desde el punto de vista más personal, tengo que decir que he conectado muchísimo con el personaje de Matabot. Ese deseo de estar solo, de que nadie te hable, de que no te pidan nada y de desconectar viendo tu serie favorita. ¿Quién no se ha sentido así alguna vez? Además, esa mezcla de sarcasmo, trauma y torpeza social me parece irresistiblemente entrañable. No es un héroe convencional, pero tampoco un antihéroe típico. Es alguien intentando sobrevivir sin tener claro qué significa eso. Y la serie lo plantea con mucho mimo, sin caer en dramatismos ni en cinismo barato. En definitiva, el primer episodio me ha parecido un arranque brillante. Es cierto que no es una serie para todo el mundo, su humor es particular, su ritmo es pausado y el universo puede resultar denso al principio, pero si conectas con su tono, te atrapa. El mundo que plantea tiene muchas posibilidades, el personaje principal es un hallazgo y la historia combina misterio, emoción y sátira de una forma muy poco vista, así que sí, estoy dentrísimo. Quiero más. Quiero saber qué ha pasado realmente. Quiero ver cómo evoluciona Matabot y quiero que le dejen ver su serie en paz por una vez en su vida. Y todo esto ha sido el repaso con spoilers al primer episodio de Matabot o Murderbot, que ya está disponible en Apple TV. Pasaros por nuestro chat de Telegram, donde más de 2000 personas hablamos cada día de series en telegram.me/fuera de series. Y pasaros por fueradeseries.com y por nuestra tienda fueradeseries.com/tienda, donde seguro que tenemos algo que os gusta. Muchas gracias por escucharnos y recordad, tened mucho cuidado ahí fuera.